Buenos días, compañeros de nuestra Asamblea de Economía Sol del 15M. Estamos aquí nuevamente en el Domingo del Retiro, que hemos programado esta ocasión para hablar sobre lo que ha sido el saqueo de 3 empresas públicas de Madrid, como son el Canal de Isabel II, Telemadrid y también lo que fue Caja Madrid y ahora es Bankia. Bien, decir que ese saqueo se está produciendo y se ha venido desarrollando a través de un largo proceso privatizador que viene pues bastante de lejos. Yo recuerdo que ya a mediados de los 90, cuando estábamos conmemorando de esta manera tremenda que se conmemoran los hechos más dramáticos para la humanidad, lo que eran los 50 años del Fondo Monetario Internacional. Y habíamos hecho unas jornadas a mediados de los 90, en donde participamos algunas compañeras y compañeros en nombre del Club Amigos de la UNESCO Madrid para denunciar las políticas que estaban siendo entonces ya potenciadas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en relación con los servicios públicos y con los procesos de patrimonialización de dichos servicios públicos. Y ya entonces se alertaba lo que podría significar ese proceso de patrimonialización, que explicaré en unos segundos, y lo que podía significar en términos de generación de deuda y desde luego saqueo de los bienes públicos y de lo que son bienes esenciales para la gente, ¿no? Este proceso que ya estaba perfectamente instaurado en América Latina, donde ya las privatizaciones ya habían hecho su agosto, pues ya eran muchos los servicios públicos que se habían iniciado sus procesos de privatización. Empezaba a vislumbrarse aquí en España y en muchos otros países de Europa con sectores públicos importantes cómo iba a finalmente desarrollarse este proceso. Recordaréis que, y aquí también lo hemos comentado en otras ocasiones, una de las fórmulas que además también viene de lejos, como es, la diferenciación entre los bienes demaniales y bienes patrimoniales, bienes públicos, todos ellos, pues de alguna manera esa adscripción de los bienes demaniales a una función pública o a un servicio público había impedido hasta el momento que esos bienes pudiesen ser patrimonializados y desde luego transferidos, vendidos, cuantificados, mercantilizados, ¿no? La adscripción de esos bienes como demaniales a cantidades de servicios y algunos de esos bienes que incluía suelo, que incluía infraestructuras, que incluía instalaciones, inversiones, todo ello como bienes demaniales adscritos a esos servicios públicos, pues de alguna forma prevenía y protegía nos protegía de su mercantilización. El proceso de patrimonialización ha sido justamente desafectarlos mediante leyes totalmente opacas o normalmente desconocidas para la mayoría de los ciudadanos, que desconocen incluso cómo se desarrollan esos procesos de patrimonialización. Mediante normativas, opacas, se desafectaban esos bienes entonces demaniales y se transformaban en bienes patrimoniales. Es decir, empezaban a contar y a valorarse en términos monetarios para luego, si se decidía por parte de los gobiernos de turno, poder venderlos y poder efectivamente incorporar esos dineros al patrimonio de los entes locales o de los entes regionales para luego privatizarlos. Ha sido, el proceso normal de privatización. Ahora nos encontramos en que no solamente ese es el proceso, el de patrimonialización, sino también el de generación de deuda. Es otro de los sistemas de privatización, la generación de deuda por parte de esas empresas públicas y de esos entes locales, ¿no? Bien, en el caso del Canal de Isabel II,
Ese proceso de privatización ya venía dado, de alguna manera previsto, en lo que fue, digamos, la propia descentralización que se produjo en las administraciones públicas con la nueva Constitución y que supuso que muchas comunidades autónomas asumiesen la titularidad de servicios públicos que en otros que anteriormente estaban, digamos, adscritos o tenían que ser prestados por los ministerios. Y entonces en este caso, en el caso del canal de Isabel II, la Comunidad de Madrid asumió, digamos, la titularidad y la titularidad de la empresa y la prestación de los servicios que ya desarrollaba el canal de Isabel II. ¿Qué produjo esto también? Pues que en la propia asunción de competencias pues se incluyeran pues modalidades de gestión que ya preveían de alguna forma la creación de sociedades anónimas. El proceso a través del cual se crean sociedades anónimas es otro de los indicadores de cómo nosotros podemos, en base a ese modelo de gestión, ver como ciudadanos esa titularidad. Porque fijaros el contrasentido, crear sociedades anónimas, digamos, dependiendo de empresas públicas, sociedades anónimas respecto de servicios públicos. Es decir, servicios públicos, empresas públicas que se gestionan y que se administran en función de una normativa y una regulación de carácter público, dependiendo, digamos, del régimen del derecho público, es decir, con organismos de control, con perfecta transparencia en su gestión, a encontrarnos de golpe con empresas públicas que de alguna manera pues no tienen esos controles. O sea, ya no son empresas públicas, ya serían sociedades anónimas que obviamente no obedecen a ningún control y tampoco, digamos, son susceptibles de ser conocidas y participadas por los ciudadanos. En ese caso, en el caso del canal de Isabel II, pues vimos cómo ese proceso de privatización supuso que las empresas, digamos, del canal de Isabel II, que estaba siendo hasta ese momento controlado por la gestión, en su gestión, por los organismos políticos, por la propia Asamblea de Madrid y por otros órganos de control, como podría ser la Cámara de Cuentas y otras instituciones de control, pues ya obviamente en el momento en que existía la posibilidad de transformarse en sociedad anónima, ya los controles no iban a ser tales, y una de las razones por las cuales se negaba información en los órganos políticos y en la propia Asamblea de Madrid era justamente que se habían convertido en sociedades anónimas. Y eso pasa tanto en Telemadrid como en el canal de Isabel II, como, bueno, y desde luego en todo lo que hemos visto en las empresas públicas desde entonces, ¿no? Para seguir con el hilo de esta exposición, pues hay que contar por qué a partir de esa conversión, digamos, de esa previsión de crear una sociedad anónima, que eran sociedades anónimas vehículo, como se le llama en el caso del canal de Isabel II, esa sociedad anónima se crea además con un préstamo, con un adelanto, un anticipo de dinero de las propias cajas. En esto participa tanto Caja Madrid como otras cajas también del entorno, digamos, del entorno, digamos, político del propio gobierno de Madrid. Y entonces se endeuda a la empresa para poder constituir esa sociedad vehículo. Se constituye la sociedad vehículo Canal Estensia, con participación, ya digo, de cajas, con participación de otras empresas, y empieza a generarse una cadena societaria, empresarial, de más de 30 empresas, con incluso implantación en varios sitios de América Latina. Nos encontramos que había, digamos, capital de estas empresas de Canal Estensia en América Latina, en países como Colombia, Venezuela, Ecuador, República Dominicana, incluso México. O sea, y esto lo podéis ver claramente en un libro que nosotros como plataforma contra la privatización del canal de Isabel II hemos editado, y estamos obviamente contando esta historia,
y decimos cómo. Hay un plano allí donde contamos exactamente cuál es la red empresarial que se constituyó a partir de esa sociedad anónima, de esa sociedad participada, perdón, de esa sociedad vehículo que fue Canal Estensia. Se entra a actuar en estos países, se entra a actuar como supuestamente, digamos, con el prestigio de años, porque recordar que el canal de Isabel II tiene 160 años de existencia, y con todo ese prestigio que ha acumulado y acuñado a lo largo de tantas décadas de gestión, digamos, de buena gestión, ¿no?, desde un punto de vista técnico, pues se pudo entrar sin ninguna dificultad a concursar y a participar en los procesos privatizadores de las empresas públicas de América Latina. Y es así como, primeramente, de la mano de Aguas de Barcelona, que es la que primero entra, digamos, dentro de las grandes empresas españolas a participar digamos, en el sector del agua en América Latina, y que posteriormente, digamos, vende sus acciones y vende sus participaciones a Canal de Isabel II, en este caso Canal Estensia, y a través de esas empresas participadas como era AAA y INALSA y otra serie de empresas que se habían creado con este objeto. Bien, esto que se hace en América Latina, luego veríamos cómo anticipa lo que sería el proceso que viviremos una década, bueno, ni siquiera una década, unos años más tarde. Porque esto que, ya os digo, comienza a perpeñarse a mediados de los 90, que se concluye en el año, digamos, con la creación de la normativa que facilita y permite este proceso en el año 2000, a finales del siglo pasado y principios de este siglo, y que concretamente se formaliza y se consuma con una normativa en el año 2008 que permite efectivamente la creación ya definitiva de una sociedad anónima para la gestión del agua como ese Canal Gestión. Pues esta normativa es la que nosotros de alguna manera empezamos a levantar, digamos, todas las alertas y nos anticipa lo que será realmente ese proceso de privatización. Es así como, a través de una larga investigación que se hace con varios compañeros, tanto trabajadores del canal de Isabel II como de otras organizaciones como ATAC, en el año 2010 presentamos la primera denuncia pública que se hace de todo este proceso, digamos, de participación como transnacional, como empresa, digamos, actuando como empresa transnacional en América Latina por parte del canal de Isabel II y su participación en toda esta cadena societaria de empresas. Hacemos una denuncia en el Tribunal Permanente de los Pueblos en el año 2010 y ya entonces sale, digamos, condenada de esta manera, digamos, moral, ¿no?, de esta manera política, a través del propio tribunal, que efectivamente recoge nuestra denuncia, la publicita y concreta a partir de una declaración que se hizo entonces en el año 2010, ya digo, con relación a ese proceso de privatización del canal de Isabel II. Bien, esto que se concreta en ese año, entre el año 2008 y 2010, lo que es, digamos, el anticipo de lo que sería la sociedad anónima, luego tendrá una serie de implicaciones, dado que empiezan a producirse estudios importantes. Hay uno muy importante de Antonio Envid, que ya alertaba como era muy difícil que nosotros pudiésemos, digamos, que ellos pudiesen, que los políticos pudiesen simplemente subrogar digamos, la titularidad de una empresa pública tan importante como el canal de Isabel II y subrogarla en una sociedad anónima, y sobre todo teniendo en cuenta que el canal de Isabel II era una sociedad, pues el canal era una empresa, digamos, participada de una manera muy compleja. O sea, el canal de Isabel II es como una colcha de retazos en donde cada uno de los ayuntamientos, de los 170 ayuntamientos aproximadamente, participan
y participan de una forma en que es muy difícil determinar cuándo empieza y cuándo acaba la titularidad de cada uno de esos ayuntamientos en la participación general de la empresa. Eso no se conoce, o sea, eso hace parte, digamos, de la dificultad que se manifiesta con el propio tipo de gestión y con la propia adscripción de los bienes demaniales a esta empresa, de los bienes demaniales en este caso, de los propios ayuntamientos que ceden. Un momentito, a ver que estos señores quieren interrumpir. ¿Puede parar la cámara? Sí. Si es tan amable, por favor. Bueno, vamos a ver. Espérate que ponga aquí otra vez esto para que se vea mejor. A ver, los de delantera, por favor. ver, los que han pagado primero. Los que hemos pagado el patio butacas, por favor. Tampoco lo que encima tienes Ahora viene el helicóptero. Ya está aquí el helicóptero. Bueno, cuando tú digas, No, yo ya estoy. Continuamos hasta la interrupción de la autoridad. bueno, continuamos después de la introducción. Bueno, ahora voy a... O sea, como os decía, esto que proviene de un largo proceso tanto privatizador como así de resistencia y denuncia por parte de todos aquellos que hemos venido luchando contra la privatización, pero también en defensa de lo que ha sido esos bienes comunes, por ejemplo, en América Latina, con las movilizaciones que hicieron indígenas y pobladores para que sus bienes comunes no fuesen privatizados o fuesen apropiados, puesto que en esos procesos nos encontrábamos también que muchos aborígenes que llevaban decenas de años construyendo canalizaciones en Barro y en otras series que los tenían, digamos, en poblaciones como Taganga y otros sitios más donde habían construido canalizaciones por los propios indígenas, pues esto estaba siendo apropiado por las empresas que llegaban allí y compraban y digamos asumían la titularidad de todas esas instalaciones y de todas esas infraestructuras que desde luego no habían sido ni siquiera construidas, ni siquiera levantadas con dineros, digamos, del Estado o de los estados correspondientes, sino de los propios aborígenes y que llevaban decenas de años construyéndolas, ¿no? Bueno, esos procesos de apropiación que ya digo que se produjeron en América Latina y que fueron denunciados en el Tribunal Permanente de los Pueblos, anticipan lo que vendría posteriormente a ser procesos de privatización clara aquí en Madrid concretamente, ¿no? Y entonces nosotros vemos a partir de ese momento, tanto el 2008, 2010, 2008 con las movilizaciones que hacen los propios trabajadores del canal de Isabel II y 2010 con la movilización y la creación de la plataforma que de alguna manera hereda movilizaciones anteriores de la Mesa del Agua y que es participada tanto por sindicatos como por fuerzas sociales y políticas. En ese momento nosotros encontramos que nuestra lucha era común a otras empresas públicas, o sea que la lucha del canal, que la lucha en defensa, digamos, de lo que es un servicio tan esencial como es el agua y un bien común en términos humanos, un derecho humano también reconocido por Naciones Unidas, pero sobre todo un bien común en el sentido que es esencial para la vida, pero no solamente para la vida de las personas, sino para la vida de todo bicho viviente. Bueno, pues que esto estaba siendo de esta manera mercantilizado y que esa lucha para resistir, para que ese proceso no se produjera, era común también a otros servicios públicos, como digo, como es el caso de la comunicación, un elemento tan fundamental, tan esencial para las personas, como es la comunicación que se desarrolla y que se acuña y que se gestiona a través de las televisiones públicas, o como puede ser también el caso de la financiación a través de las cajas, que para nosotros de alguna manera significa el acopio de recursos necesarios e indispensables para poder gestionar una cantidad de bienes y servicios también de la ciudadanía. Entonces, ya digo que ese proceso a través del cual se crean las sociedades anónimas, se desgajan de las propias empresas públicas una serie de servicios, además no solamente con la externalización, sino con la propia titularidad, a partir de una gestión absolutamente opaca, sin ningún control, es lo que ha permitido el proceso en que estamos viviendo. Y entonces, por eso, esta charla que hablábamos de ese triángulo de oro, de lo que se ha producido en Madrid, es porque
efectivamente en Madrid, más, digamos, no más, pero sí de una manera muy señalada, encontramos tres grandes empresas públicas, tres importantísimas empresas públicas en donde hay mucho, digamos, ya no digamos capital, sino muchos recursos, muchos esfuerzos incorporados durante decenas de años por los ciudadanos madrileños. Y entonces hemos visto, ya he hecho un recorrido por lo que ha sido ese proceso de privatización del canal de Isabel II, pero hay que recordar también lo que ha pasado con estas otras dos empresas. O sea, hay que recordar también cómo Telemadrid, por ejemplo, ha sido una empresa pública aparentemente gestionada con una participación pública, pero lo que hemos visto es que han sido consejeros que se han sucedido uno tras otro y además nombrados a dedos por los cargos políticos los que han tenido realmente la gestión del canal de Telemadrid. Y como decisiones importantísimas, como por ejemplo la constitución de empresas también anónimas, como fue Madrid Deporte Audiovisual y otras empresas que se constituyeron a partir de, digamos, de un programa de competición entre las diferentes televisiones a los efectos de quién se quedaba con las cuotas o quién podía proyectar o no determinados partidos de fútbol. Y recordaréis el caso, bueno, lo que fue toda la guerra del fútbol y todo lo que significó eso a la hora de determinar cuál era el objetivo principal de una televisión pública. O sea, una televisión pública que concentra digamos, que compromete, digamos, gran parte de su patrimonio. Incluso hablábamos de que parte de las subvenciones anuales que recibía Telemadrid para su gestión fueron comprometidas casi en un 100% para la inversión en ese tipo de sociedades, digamos, para la constitución de ese tipo de sociedades participadas por Telemadrid, pero también por Caja Madrid y por los propios equipos de fútbol para poder competir en la proyección, en la emisión de unos determinados partidos de fútbol. Pero además es que se hacía de una forma tan poco técnica que hasta que existen incluso informes técnicos de los propios servicios financieros de Telemadrid alertando sobre la mala inversión que iba a suponer eso para la empresa pública. Y entonces, ¿qué nos encontramos? Que estas sociedades anónimas y que estos procesos de privatización incluyen también esa posibilidad, la posibilidad de que a través de la creación de ese tipo de sociedades anónimas y de ese tipo de gestión, lo que nos estemos encontrando son con procesos de inversión en donde estamos trasladando directamente del capital público, del patrimonio público, cuantiosas cantidades de dinero para subvencionar a otras sociedades en términos de amiguetes. O sea, estamos hablando de que se financiaron, de que se subvencionaron de esta extraña manera, de esta opaca manera, a unos equipos de fútbol a costa del patrimonio de todos. Y lo que tenían que ser unos servicios y unas infraestructuras y unas inversiones para fomentar, por ejemplo, la cultura, para fomentar la educación, para fomentar la sanidad, para fomentar la comunicación más fundamental en relación con esos servicios, y que Telemadrid tenía que estar, desde luego, su objetivo fundamental destinado a ese tipo de comunicación, pues la vimos financiando equipos de fútbol, ¿no? Bien, pues todo esto que además ha sido denunciado y que bueno, no nos podemos extender más, esto está sub judice ahora mismo, hay un recurso de apelación en relación con un proceso iniciado por los trabajadores afectados por la gestión de Telemadrid y de las televisiones públicas. Ese recurso está ahora mismo ante los tribunales, ante la Audiencia Provincial de Madrid. En este momento, pues podemos decir que la lucha continúa, o sea que los trabajadores siguen disputando y siguen luchando y siguen resistiendo en relación a la defensa de ese servicio público tan esencial como es Telemadrid, o como fue Telemadrid, porque ya realmente de servicio público queda poco. Ahora mismo sabemos que Telemadrid está prácticamente al servicio de un partido político en concreto y para los meros intereses de ese partido y de sus amiguetes, que es lo que estamos viendo en las últimas fechas. Eso que ha sido, ya digo, a través de la constitución de una sociedad anónima
a través de la constitución también, a través de la generación de deuda y además anticipando dinero, porque otra de las cosas que se están denunciando por los trabajadores son los anticipos cuantiosos de dinero a eso, también a sociedades, así como la adjudicación de manera, digamos, en una competencia absolutamente desleal con las empresas públicas de comunicación, digamos, de lo que han sido las licencias de emisión, de los canales de emisión. Bueno, pues todo eso, digamos, es un largo proceso en donde se van encadenando decisiones políticas que lo que pretenden fundamentalmente es saquear esas empresas, saquear la televisión madrileña para dar ese jugoso patrimonio y ese no solamente espacio televisivo, sino incluso los dineros, las subvenciones, el propio patrimonio de las empresas, trasladárselo a sociedades de titularidad absolutamente privada y saquearlas de ese patrimonio. Algo similar también encontramos con el tema de Caja Madrid. También allí en Caja Madrid, a través de la movilización de asambleas del 15M y obviamente con la participación de muchas asambleas de afectados por las hipotecas, nosotros iniciamos varias acciones y hemos venido realizando acciones y concretamente una querella contra muchos de los gestores. Bueno, en este caso empezó más o menos con casi 30 gestores de lo que fue Caja Madrid, que luego se transformaría en Bankia. Son acciones ejercidas por aquellos que se han visto estafados por este tipo de gestión, como han sido aquellos que compraron acciones vendiendo una empresa que en ese momento ya se sabía, cuando sale su venta, ya se sabía que estaba despatrimonializada, que ya la habían saqueado y que la deuda que acumulaba era de miles de millones. Y eso se hizo igualmente de esta manera opaca, utilizando este tipo de figuras, de modelos de gestión totalmente opacos, como es el hecho de que haya consejos de dirección que se pueden permitir obviar los eslabones propios del control para tomar decisiones en donde unos consejeros cedían a otros todas sus competencias de gestión y prácticamente era una sola persona la que en determinado momento tomaba las decisiones a los efectos de decidir si la política, por ejemplo, hipotecaria o la política, por ejemplo, de tasaciones para adjudicar ese tipo de hipotecas se seguía en un sentido o en otro. Y así nos hemos encontrado, que es otro de los aspectos que hemos denunciado por parte del Tribunal Ciudadano de Justicia del 15M y otras asambleas. Hemos venido denunciando cómo el proceso de sobretasación de los servicios de Caja Madrid, de todas estas hipotecas, está desde luego, digamos, sería susceptible de nulidad y desde luego nosotros estamos denunciando los posibles delitos que se pudieron haber cometido en ese proceso también. Porque una de las cosas que nosotros hemos detectado es que la mayoría de las tasaciones, digamos, del proceso de tasación de los pisos ha propiciado y ha potenciado esa burbuja inmobiliaria de la cual, digamos, no de manera diferente a como ha ocurrido en Estados Unidos o en otros países donde también se produjo un proceso similar, pero que en España fue de una manera totalmente, digamos, consentida por los órganos de control, por el Banco de España y por las instituciones que supuestamente tendrían que estar ejerciendo una auditoría constante y permanente con esa forma de gestión. Y eso lo vimos cuando nos encontramos al momento de poder investigar y de recoger hipotecas y recoger las escrituras y toda la documentación que nos fueron aportando los afectados por este proceso. Nos encontramos que la sobretasación de los inmuebles hipotecados se hacía de manera sistemática y que podíamos encontrar que realmente esos pisos que en algún momento podían ser sobretasados a un tercio más, un 50% más e incluso el doble de su valor real. Y de esa manera la caja prestaba ese dinero a estos hipotecados, a estas personas que adquirían esas viviendas, les encarecía su vivienda, les comprometían unas hipotecas que no iba a poder pagar y luego la caja tenía la pretensión de trasladar esos títulos a terceros o poderlos vender en la bolsa o poderlos, desprenderse de ellos a través de ese proceso de titularización que en otro momento y que seguramente el 29 de este mes se explicará detalladamente en una convocatoria que ha hecho el propio TCJ para explicar
centrales de esa querella. Pero básicamente lo que digo que hemos detectado es cómo esa falta de control, ese modelo opaco de gestión, en donde muy pocos concentran el grueso de las decisiones de inversión y las decisiones sobre dónde y cómo se colocan los dineros de una determinada empresa pública o de una caja, han sido fundamentales a la hora de terminar esta crisis, este vaciamiento, esta estafa y este saqueo de las empresas públicas. Bien, decir también que frente a esto, o sea, yo quiero resaltar, yo creo que será más bien en el turno de preguntas donde me puedes extender un poco, porque seguro que a vosotros os suscitará esto muchas preguntas, pero una cosa que sí quería terminar esta intervención para no cansar más en esta primera intervención, es el tema del modelo de gestión. O sea, como digo, hemos venido denunciando lo que es el modelo de gestión y nosotros el pasado 22 de enero hemos presentado un acuerdo al cual como plataforma invitamos a un montón de organizaciones sociales y políticas a suscribir. ¿Cuál era nuestra intención al hacerlo? Pues nuestra intención es fundamentalmente comprometer a esas organizaciones y fuerzas políticas con ese modelo de gestión, donde básicamente lo que decimos es que esto no se puede seguir haciendo de esta manera opaca, concentrada y sobre todo arbitraria con relación a los ciudadanos, en donde hemos, digamos, dentro de nuestro modelo están previstos, digamos, ámbitos de gestión, ámbitos de participación, como puede ser un observatorio concreto sobre la propia gestión, como puede ser que los propios consejos de administración, en el caso del canal de Isabel II, sean profundamente participados y donde los beneficios que se produzcan en la empresa, como ya sabemos que el canal durante muchos años estuvo generando más de 100 millones de euros anuales de beneficio. Esto, hablar beneficio cuando estamos hablando de servicios públicos también es un contrasentido, porque realmente tendríamos que hablar de unos dineros que se generan para ser de alguna manera utilizados y reinvertidos en el propio servicio. Nosotros, por ejemplo, hemos propuesto en ese nuevo modelo de gestión que esos dineros que en este momento se están generando por parte del canal de Isabel II sean utilizados para potenciar el I+D, para potenciar la investigación, para impulsar todo el tipo de conocimiento en materia de gestión del agua en las universidades, en las escuelas y en todos los ámbitos de enseñanza de la Comunidad de Madrid. Y que desde luego todos esos dineros invertidos en procesos de participación de una manera totalmente anómala como empresa transnacional en empresas públicas o en servicios públicos en América Latina, tienen que retornar, esas inversiones tienen que desaparecer, tiene que retornar a la titularidad exclusivamente y al objetivo fundamental, que es satisfacer el servicio público del agua, la satisfacción del servicio público del agua en la Comunidad de Madrid. Y esas inversiones, por ejemplo, las últimas también que se han hecho en Canarias y en otras comunidades autónomas, y todo lo que se tiene previsto de extensión del canal de Isabel II como empresa transnacional y de inversión, pues tiene que retornar a los madrileños. Bien, esto, ya digo que he hecho una exposición bastante desordenada, disculpadme, pero es que la interrupción por parte de estos señores, la presencia solo de estos señores de azul, pues realmente resulta muy incómoda y rompe totalmente la... rompe el hilo de la exposición. Yo creo que en el turno de pregunta podré ser más concreta y podré detallarme mejor.